Saludamos a Mauricio Darcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Vamos a hablar sobre la gobernabilidad democrática frente a la corrupción. Pero yo quiero empezar, Mauricio, y gracias por acompañarnos, sobre la gobernabilidad democrática frente a lo que... Está bien serio el título, Milton. Sí, bien serio. Y la gobernabilidad democrática frente a lo que está ocurriendo. Ha sido vertiginoso desde septiembre lo que está ocurriendo, porque es como que bajó el tema de la vacunación. Lazo presenta su megaley, se le complica todo el escenario político, saltan los Pandora Papers, hay movilizaciones la semana pasada con hechos de violencia y con paralización de carreteras, va el presidente de viaje, anuncia la nueva reserva de las Galápagos. Bueno, hay un montón de cosas que han pasado en este mes que han sido como mucho para 5 meses. Definitivamente, buen día, Milton, buen día, Verónica, y un saludo a nuestra audiencia de Radio Sucesos. Han sido 5 meses vertiginosos, definitivamente, que dejan algunas lecciones y algunas conclusiones a propósito de la gobernabilidad. Cuando Guillermo Lasso, candidato, ve su paso a la segunda vuelta, ya conocía que iba a tener apenas un bloque de 12 legisladores en la Asamblea Nacional. Ni siquiera había alcanzado por cuenta propia asambleístas suficientes para contar con una bancada. Sabía que el reto de llegar a la presidencia iba a ser muy grande, a propósito de la gobernabilidad que en un sistema presidencialista como el nuestro tiene que existir en esa relación bilateral entre el Ejecutivo y el Legislativo. Se vio un intento de acuerdo que era contra natura, definitivamente, y que, bombardeado por la reacción de la ciudadanía y de algunos sectores políticos, se cayó a última hora y dio fruto a un acuerdo coyuntural, hay que hacer memoria a la ciudadanía, para la designación de autoridades y conformación de comisiones al interior de la Asamblea Nacional. En aquel entonces muchos espacios como este decían: estamos frente a un acuerdo de gobernabilidad, y desde nuestro lado la respuesta siempre fue: estamos frente a un acuerdo coyuntural y puntual. Veremos qué ocurre cuando el presidente, dentro de sus 100 primeros minutos, 100 primeros días y ahora 5 meses, le presenta al país su propuesta de reforma o de alternativa nacional a través de proyectos de ley a la Asamblea Nacional. Ahora, todo esto que estás diciendo se sabía que era previsible. Se sabía que esto más o menos iba a pasar en el Ecuador político que tenemos. Pero había que, y vuelvo atrás, pero había que ganar las elecciones. Entonces, cuando uno tiene que ganar las elecciones, ofrece el oro y el muro. Y la gente te empieza a tomar la lección. Y dice: ok, el plan de vacunación, cumpliste, check, vamos adelante. Ahora, también es cierto que como es como muy temprano para empezar a pedirle cuentas. Y por el otro lado, el presidente denuncia a un triunvirato de la conspiración, al cual a uno de ellos le invita a conversar al Palacio la próxima semana. Soy de aquellos, Milton, que cree que nuestra historia se repite por ciclos. Y a propósito de la lectura de una obra recientemente publicada de historia política nacional, empiezo a ver muchas similitudes entre el gobierno de Jaime Roldós del 78 y el gobierno de Guillermo Lasso del 2021. 43 años después. ¿Tú te acuerdas de los chuchumecos, los chuquis, los patriarcas de la componenda, el triunvirato de la conspiración? La estrategia de Jaime Roldós de amenazar con la disolución del Congreso Nacional para tratar de ablandar a un Congreso que le era esquivo y opositor. No es lo mismo que estamos viendo con esa amenaza de muerte cruzada como estrategia de ablandamiento. ¿Será quizá porque 43 años después Guillermo Lasso está con los mismos asesores de Jaime Roldós de 1978? Y eso a mí me aterra. Si bien es cierto que son 5 meses, corto tiempo para poder ver resultados de la implementación de una nueva política, de nuevas políticas de gobierno, no me voy a la segunda vuelta donde, como tú decías, se ofreció mucho para ganar. Me voy al plan de la primera vuelta. Y no solamente es este caso, porque ofrecen todos. Todos te ofrecen todo con tal de ganar. Y mira, Milton, le prometiste al país un exitoso plan de vacunación en 100 días y lo cumpliste. Claro, ganas capital político,
generas credibilidad y confianza en los ciudadanos. Y fue un reto grande que hay que destacarlo. Pero porque ese capital político como no veníamos, 4 años, pues. No nos vacunaban ni contra la rabia hasta el Perfecto. Y te digo, ese capital político no va a durar 4 años. Y contrario a lo que algunos analistas del entorno presidencial pensaban, no es que la gente se queda quieta al ver que se cumple una primera promesa, sino que al ver que hay éxito, después de haber pasado tanto tiempo de ausencia de gobierno, empieza a esperar más, pues. Porque le dijiste al país que el plan de vacunación era apenas el primer paso y que ibas a solucionar los problemas de economía, seguridad, empleo, que ya se vienen arrastrando incluso desde antes de la pandemia. Ahí entramos nuevamente al tema gobernabilidad. Si ya sabes que las condiciones tuyas son adversas en la Asamblea Nacional, ¿por qué tratar de pasar un proyecto de norma a la fuerza? ¿Por qué siquiera considerar una inconstitucionalidad como poner en vigencia vía fuerza de ley, vía lo que se llama, ustedes saben, después de 30 días, si no se discute, entra por el Ministerio de la Ley? Una norma que no fue ni siquiera calificada por el CAL. Y ponernos a los ecuatorianos a discutir, en lugar de ganar tiempo valioso, convocando a los sectores políticos que te son esquivos en la Asamblea Nacional a encontrar puntos de acuerdo o propuestas alternativas y presentar algún proyecto de ley más o menos consensuado con dichos sectores. Se ha perdido tiempo valioso. ¿Por qué, Milton? Porque la cuenta regresiva es enorme y corre a pasos agigantados si es que se quiere que esta propuesta de reforma tributaria esté aprobada y en vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021 y entre plenamente en acción el 1 de enero del 22. 8:21, estamos hablando con Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. ¿Qué tal, Mauricio? Ahora, después de estos anuncios del triunvirato de la conspiración y demás, parece que el presidente ha hecho acercamientos con las bancadas políticas, con Izquierda Democrática, con Pachacuti, incluso parece que los socialcristianos también ya están simpatizando con el presidente Lasso en ese sentido. Bueno, ¿qué gobernabilidad le podremos augurar? Y el CAL ha admitido su proyecto económico urgente. Parece que las cosas del escenario cambió un poco. Mira, Vero, que el escenario ha cambiado tanto que debiendo el proyecto de ley ir a una comisión no nominada por el Ejecutivo, termina recayendo en aquella en la que la bancada del Acuerdo Nacional lidera y tiene presencia. 7 de 9 votos. Contrario a lo que dice la propia ley orgánica de la función legislativa. Así es que ahí vemos un CAL alineado, si bien fueron 5 votos, como ustedes saben, pero un CAL alineado incluso con aquellas fuerzas políticas que le fueron esquivas en el proyecto anterior, para decirle al presidente, mira, viabilicemos el tema, al menos ahora sí, discutámoslo en la comisión, discutámoslo en el pleno y planteémosle una alternativa al país. Así es que los que somos criticados por puristas o por extremo legalistas, pues aquí nos quedamos y siempre seremos críticos por ello, pero en buena hora, por el bien del país, que se haya viabilizado el debate legislativo, al menos, tanto en la comisión como en el pleno, para ver qué pasa en las próximas semanas respecto de la propuesta económico-tributaria presentada por el Ejecutivo. ¿Cómo termina el año el presidente Lasso? ¿Cómo termina el año el país? ¿Calcinados o no? Qué difícil, porque definitivamente el tema de la inseguridad, la situación económica y de desempleo siguen latentes en Ecuador entero. No se va a ver, y creo que ahí es vital que los ecuatorianos seamos realistas, una mejora inmediata en cuestión de semanas o de meses para una recuperación plena. Es un proceso, y es un proceso que puede demorar los 4 años de gobierno, pero lo que sí espero ver, al menos hasta Navidad, es una estrategia clara por parte del gobierno nacional, políticas claras y directrices claras por parte de la presidencia de la República, para que al menos sepamos a dónde van los tiros de aquellos que en este momento tienen que reenrumbar los temas críticos de nuestro país. Ojalá esa claridad se vea presente para que 2022 sea un año de construcción colectiva, de arrimar el hombro entre todos para que las soluciones no provengan de la mente iluminada de algún funcionario presidencial, sino que provengan de un ejercicio conjunto entre varios sectores del país. O dime tú, Milton, ¿a ti no te afecta el tema de los combustibles? Te aseguro que sí. ¿Por qué no estamos los otros sectores también participando de un diálogo para tratar ese tema, hablando de quizá un plan de focalización? ¿O es que acaso la medida es una cuestión únicamente del movimiento indígena?
probablemente el gobierno, en esta nuevamente polarización de actores en temas sensibles, está obviando que puede encontrar respaldo en un gran sector de la ciudadanía, que somos aquellos que estamos conscientes de que, por ejemplo, para pagar subsidios no se utiliza dinero que crece en los árboles, sino dinero que sale de tu bolsillo a través del pago de impuestos. O sea, no negociaron 4 meses con los transportistas para llegar a eso. Seguramente ya sabíamos que tenían un plan de focalización que se quedó ahí. Sí sería bueno que se retome, pero claro, esa medida era más bien un poco para apagar el incendio. Y ese es el problema, porque dejamos el tema de la inseguridad, que es terrible, porque no la controlas con un acuerdo político. Lo que sí puedes controlar con un acuerdo político es lo que está ocurriendo en el tema político-social, que es, por un lado, el sector indígena. Ok, a lo mejor lo soluciones. Si te sientas con ISA y con los suyos, a lo mejor puedes llegar a un acuerdo. Pero por el otro lado está el correísmo, que parece ser que ya declaró la guerra y que no quiere saber nada más que el presidente se vaya. Y pues con esos sectores extremos, que definitivamente están en contra de la democracia y del respeto a la Constitución y la ley, no hay opción de diálogo, de negociación o de trabajo conjunto alguno. Pero es un sector importante. Por supuesto. Tiene un que sí. apoyo importante, y el caso Pandora Papers es el mejor pretexto para ellos, para exigir que aquí hay un cambio. Y entramos en el otro tema que se mencionaba, la importancia de la transparencia y la lucha contra la corrupción. La sabiduría popular de siglos dice que el que nada debe, nada teme, y así lo dijo el presidente Lasso en una entrevista que tuvo en uno de los medios incautados. Cuantas veces me llamen a la Asamblea Nacional acudiré para demostrar que... ¿Por qué, como dicen nuestros hermanos colombianos, dar papaya y negarse a comparecer a la Asamblea Nacional y mandar esas cartas? Y pero él dijo que dar papaya era ir para prestarse al show de ellos. Cuando uno tiene una estrategia clara, cuando uno tiene un mensaje claro, cuando un gobierno sabe comunicar, tiene la enorme posibilidad de revertir ese, entre comillas, show y dejar en evidencia ante el país aquellos que no están con la democracia, que no respetan la Constitución y que esperan incluso violentar la ley, que sabemos que hay sectores en la Asamblea Nacional que eso representan, y decirle a los ecuatorianos, aquí está un presidente que rinde cuentas, que es transparente, que cumplió con la ley, y que les dice a sus ecuatorianos, da la cara por sobre cualquier cosa. Y ahí entramos de nuevo, como te digo, en el otro tema. Si bien los ecuatorianos tenemos preocupación por la inseguridad, por el tema de salud, por el tema de empleo y de economía, una de las 3 prioridades de los ecuatorianos es la lucha contra la corrupción. Y cuando vienen propuestas de reforma económica como las que plantea el Ejecutivo, de meter nuevamente la mano al bolsillo para cobrar más impuestos, aunque dijo que no los pondría, la gran pregunta que nos hacemos pero no ha puesto más impuestos, ¿o sí? Pero está cambiada totalmente hasta la tabla de impuesto a la renta. Pero esos no son más... Hay discutible. Y el impuesto al patrimonio son nuevos impuestos. Hay que ver cómo sale ese proyecto. Hay que ver cómo sale el proyecto. Yo estoy hablando de una propuesta, pero ahora yo te digo, yo no tendría problema, y creo que la gran mayoría de ecuatorianos tampoco tendría problema, en contribuir y arrimar el hombro y salvar a la economía. Mientras se vea que son bien utilizados. Exactamente. Mientras no nos roben. Y ahí estamos en el tema. Cumbre de las Américas del 2018 se hizo un acuerdo. Cumbre de las Américas del 2018 en Lima se hicieron unos acuerdos. ¿Cuáles son los acuerdos que el Ecuador no ha cumplido? Y unos acuerdos enormes, porque quizá, Milton, la importancia de este trabajo que hemos hecho varias organizaciones de la sociedad civil a nivel regional, no solo ecuatoriano, en evidenciar cómo nuestros gobiernos cada 3 o cada 4 años en estos pomposos eventos internacionales toman el micrófono y pues se comprometen a todo, regresan a sus países, no hacen un carajo, perdón el término, y 4 años después dicen es que la gobernabilidad, es que los problemas legales, es que la asamblea, es que... y encuentran las excusas para decir no lo logramos. En el acuerdo de Lima, en el compromiso de Lima, de una cumbre que tuvo lugar hace 3 años, los países se comprometieron en 57 puntos. 57. Respecto de la lucha contra la corrupción, respecto de la transparencia y de la integridad en el sector público. Nosotros nos preguntamos,
que avances en cada uno de nuestros países, en este caso Ciudadanía y Desarrollo, liderando un grupo en Ecuador, se lograron efectivamente durante los 3 años. Y por desgracia, la respuesta no es positiva. Esto ya no es un tema de gobierno, ni de echarle la culpa a un presidente o a otro, porque estamos hablando que esto es un compromiso de 2018 que se sigue implementando hasta la siguiente Cumbre de las Américas, que es el próximo año, y veremos que son pocos los pasos dados y que quizá la mejor ubicación que tiene nuestro país tiene relación con las reformas electorales que han dado un poco más de transparencia a uno de los orígenes de la corrupción, que es el financiamiento de la política, la plata que sirve para sostener a los partidos y movimientos políticos y a sus campañas electorales. Estamos en deuda en temas relacionados precisamente con gobernabilidad democrática, con transparencia y acceso a la información pública, o incluso en temas relacionados con cooperación jurídica internacional. Así es que ahí hay que revisar con quienes están a cargo de los distintos temas, uno por uno, y ver por qué no hemos avanzado, por qué incluso en algunos temas hay retrocesos, y sobre todo no quedarnos en la calificación o en la puntuación de país comparándonos con otros de la región, sino en el qué hacer en el futuro inmediato para revertir esta tendencia que definitivamente por su puntuación general no nos satisface a ninguno de los que estamos aquí trabajando en el tema. Mauricio, son las 8:31, estamos hablando con Mauricio Alarcón, director de Fundación Ciudadanía y Mauricio, Desarrollo. tengo este dato y sobre este compromiso de Lima de gobernabilidad democrática frente a la corrupción, el Ecuador obtuvo una calificación menor al 50% en 4 de las 5 áreas evaluadas en este compromiso. Efectivamente, y como te dije, Vero, hace un momento, y lo comuniqué a nuestra audiencia, el punto que apenas supera la media es el de financiamiento de la política, porque como recordarán ustedes, antes del proceso electoral, a inicios del año 2020, nuestra Asamblea, después de 7 años discutiendo reformas al Código de la Democracia, puso en marcha varias de ellas, incluyendo cuestiones de transparentar de mejor manera a la ciudadanía quienes estaban detrás de los partidos y movimientos políticos y de las campañas electorales. Pero las malas calificaciones vienen en temas, por mencionar algunos, de gobernabilidad democrática, donde la deuda va en la independencia judicial. Sabemos los problemas que hasta hoy tiene nuestro sistema de justicia. Hemos visto sorteos amañados, jueces que no deberían serlo y que terminan decidiendo el futuro de una ciudad a propósito de autoridades que recurren, ustedes recordarán, a acciones de garantías para sostenerse en el poder, a temas relacionados con igualdad de oportunidades y transparencia en el acceso al servicio público, en cómo llegar a ser funcionario público, o un tema tan simple y que esté en manos de la Asamblea Nacional como tener finalmente una norma que regule los conflictos de interés que están presentes en el día a día de nuestros funcionarios públicos. Una ley, un proyecto de ley, se discute en la Asamblea Nacional desde hace mucho tiempo, y pues ni siquiera hemos llegado al primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Será acaso porque a nuestros representantes les hace ruido la posibilidad de decirle a sus mandantes, a los ecuatorianos, qué conflictos de interés tienen, a qué organizaciones representan o por dónde van sus vínculos, incluso familiares? Ahí es muy fácil, por ejemplo, mejorar una puntuación aprobando una ley sobre la base de estándares internacionales y compromisos internacionales del país, regulando la prevención de conflictos de interés en el sector público. Bueno, el 13 de septiembre el presidente Lasso firmó un memorando de entendimiento con las Naciones Unidas para crear una comisión que investigue más o menos al estilo Guatemala, sin hacer lo que pasó con Guatemala. Pero otra vez, volvemos a ese tema. Acá incluso parece que hay más seriedad porque delegó a una persona, al ex vocal del Consejo Nacional Electoral, para que se encargue de este tema anticorrupción. No hay un paso de seriedad, por lo menos de intención buena. Y ojo, que no se puede quedar solo en intenciones. Tienen que concretarse las cosas. Porque el gobierno de Lenín Moreno también hizo una comisión que no hizo nada. O sea, nunca llegó a la comisión. Nunca llegó a funcionar la comisión. Y en ese sentido, pues Milton, un llamado. Porque, perdón, Mauricio, aquí sí se ha denunciado que se han desviado 70.000 millones de dólares durante el correísmo. Ok, suena brutal,
pero a ver, vamos probando también. Pues. Y no solo vamos probando, Milton. Vamos recuperando, vamos sancionando. Exactamente. Ojalá tengas la posibilidad en los próximos días preguntarle al Procurador General del Estado ¿cuánto ha recuperado el país de esos 70,000 millones? Dicen que 1 millón en 14 años. Porque el éxito es haber recuperado $28,000 de una cuenta bancaria a nombre del exgerente de Petroecuador, Alex Bravo, o los 50% de derechos y acciones de la señora María Sol Arrea, creo que es, de un departamento y unas joyas de Swarovski, y ahí están los resultados pues de recuperar lo que se ha perdido por corrupción. Y como te decía, aprovecho este espacio que sé que lo siguen muchos funcionarios de la Presidencia de la República para invitarles a transparentar y entregarle a los ecuatorianos el contenido del memorando de entendimiento que se firmó entre Naciones Unidas y la Presidencia de la República el pasado 13 de septiembre. Empezando por ahí, sería óptimo que, si hablamos de transparencia, entreguemos la información a los ecuatorianos. ¿O alguno de ustedes ha leído el contenido del memorando? Milton, mueva la cabeza negativamente, Verónica también, porque es un memorando que tiene que ser dado a conocer para que no haya conjeturas como las que mencionamos. El memorando no habla de la creación de ninguna comisión. El memorando es una declaración de lo que se tiene que hacer. Una declaración muy lírica, parecida al compromiso de Lima, ¿no? Nos comprometemos, queremos, reconocemos, esta es la relación que tenemos. Incluso, mira Milton, que es tan simpático el memorando de entendimiento, que uno de sus artículos, ojo que el memorando tiene apenas 11 artículos, uno de esos 11 artículos es del uso del nombre y del emblema de Naciones Unidas. Qué simpático. Otro, la confidencialidad. Y empezamos a ver un montón de normas que propiedad intelectual, poco o nada tienen que ver con lo que los ecuatorianos queremos, que son acciones decididas para luchar contra la corrupción, para demostrarle al país que hay un compromiso con la integridad y con la transparencia, y sobre todo, aunque esto suene a disco rayado de los últimos años, que el trabajo de promoción de la integridad y de la transparencia, como lo dijo el señor Guillermo Lasso cuando era candidato, antes de ser presidente, se trabaje de la mano de la sociedad civil. No, de nuevo, como idea de un funcionario presidencial sentado en un escritorio creyendo que su infinita sabiduría o su infinita experiencia bastan para presentar políticas públicas o planes de anticorrupción cuando son otros los que están en terreno trabajando en el tema. Periodistas de investigación, comisiones ciudadanas, incluso organizaciones de la sociedad civil trabajando en la prevención. En buena hora que haya, como tú decías, la voluntad política. Pero ahora esa voluntad tiene que concretarse en acciones. Caso contrario, serán 4 años con más de lo mismo. Estamos desde septiembre tratando de que venga Luis Verde Soto acá para que nos explique el plan que tiene el gobierno con las Naciones Unidas, y hasta la fecha no nos para bola. Gracias, Mauricio. Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Hemos analizado temas importantes de lo que está pasando en el país y estos desafíos frente a la corrupción, a la lucha contra la corrupción. Gracias. Gracias, Milton. Gracias, Verónica. Un buen día para todos.